Esta semana hubo un problema con la grabación ahí en el culto, así que voy a volver a grabar y espero que sea de bendición este mensaje que tenemos. Estamos en el libro de Segunda a los Corintios y estamos entrando en este cuarto mensaje en que estamos mirando el final del capítulo 2 y el capítulo 3. Si has estado siguiendo los mensajes, sabes que hemos estado hablando del consuelo que Dios nos usa, o sea, que Dios nos da en medio de las dificultades de la vida. Y hemos visto que a veces Dios interviene de forma milagrosa o incluso de forma que tiene su explicación natural, pero realmente es la obra de Dios y una situación puede cambiar de un momento para otro. Y otras veces Dios permite que pasemos por momentos de dificultad y promete estar con nosotros y promete incluso liberarnos igual más allá de esta vida. Pero el Señor, mediante sus promesas y su presencia, está con nosotros. Pero queda la pregunta, ¿qué pasa en cuanto al consuelo? No de los problemas ajenos, sino de los problemas que nosotros traemos sobre nosotros mismos, nuestros errores, nuestro pecado. ¿Qué consuelo hay en cuanto a esto? Y a esto quiero entrar en este mensaje, en este tema. Ahora, el tema es muy amplio y Pablo tarda mucho tiempo en el desarrollo del tiempo, así que lo que voy a hacer es que voy a romper lo que hubiera querido predicar en un sermón en dos. Y así de esta forma vamos a poder llegar a lo que es el concepto de cómo el Señor nos consuela, incluso en cuanto a nuestro pecado. Y el enfoque aquí será el ministerio de Pablo. Pongo un poco de trasfondo para llegar a donde estaremos en el capítulo 2. Primeramente, Pablo empieza comentando sobre el consuelo con que el Señor nos consuela, pero rápidamente cambia. En el capítulo 1, uno de los grandes temas es contestar la pregunta de los corintios, que era: Pablo, prometiste que ibas a venir a nosotros y no has venido. Has roto tu palabra. Vemos en 1 Corintios 16 que Pablo había prometido claramente que su plan era ir a Corinto y de Corinto pasar a Macedonia, eso sería Filipos, y de allí volver a pasar por Corinto. Y sin embargo, Pablo se vio obligado a cambiar sus planes de viaje y lo explica en el capítulo 1. En el capítulo 2 arranca con otra explicación. Los corintios querían saber por qué Pablo había escrito una carta tan dura. Él lo llama una carta triste, porque había causado mucha tristeza. Y Pablo en los primeros versículos explica la necesidad que tenía de escribir tal carta. Pero con estos dos temas, Pablo entra ya directamente a lo que sería una apologética en cuanto a su ministerio, cómo él llevaba a cabo su ministerio. Así que vamos a entrar en ese pasaje para comprender lo que dice Pablo. En los versículos 14 al 17, Pablo está hablando sobre su ministerio y aquí vemos que Pablo, yo voy a saltar un poco al final del pasaje y voy a hablar de lo que realmente es el enfoque del ministerio de Pablo. Dice así el capítulo 2, versículo 17, lo voy a buscar y lo voy a leer aquí. 2 Corintios 2:17, Pablo dice lo siguiente: así que, eso es el 1:17, 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bien, el versículo aquí, Pablo está diciendo que el enfoque de su ministerio era hablar de Cristo, aunque nuestra traducción dice hablamos en Cristo, que es una verdad también, pero específicamente la idea es que el tema de lo que hablaba era Cristo. Un poco más adelante, Pablo dice: mira, nosotros predicamos a Cristo, no predicamos a nosotros mismos. Más bien, predicamos a Cristo como el Salvador y nosotros como sus siervos. Y claramente Pablo está enfocando que su ministerio no tenía propósito de engrandecer a sí mismo. Por cierto, esto pone el fundamento, la base,
para lo que será la última parte de la carta, en que Pablo empieza a hablar contra estos que él llama superapóstoles. Estos que habían venido y, tal como dice aquí, los que medran falsificando la palabra. Más adelante veremos un poco más sobre estas personas, pero Pablo dice, nosotros tenemos otro propósito totalmente diferente. Nuestro propósito es hablar de Cristo. Y Pablo, cuando habla de lo que es su ministerio, lo pone bajo esa imagen del olor. Dice así el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La palabra aquí que se traduce en triunfo tiene que ver con un desfile. Era un desfile común, los romanos muchas veces lo hacían en cuanto a sus dioses, pero era una marcha de victoria. Y aquí Pablo coge la imagen y dice, el Señor nos lleva siempre en triunfo, en victoria. Ahora, debemos recordar el contexto. Pablo no está diciendo que siempre tenemos victoria en el sentido en que todo va bien en la vida. Recordamos que Pablo estaba pasando por muchísimas dificultades. Y Pablo describe estas dificultades y dice, no, estamos abatidos pero no derrotados. Y él tiene esa serie de palabras para describir su vida. Y en el capítulo 1 había hablado como que estaba al punto que pensaba que lo iban a matar. Pero ese pensamiento de la victoria tiene que ver que a pesar de lo que está pasando, hay una victoria detrás. Pablo dice, nosotros somos como los soldados que desfilan victoriosos. Y entonces emplea esta imagen de esa marcha de victoria, pero de repente empieza a hablar del olor. Y podemos suponer que todo tiene que ver con esta imagen, de este desfile, que primeramente se escuchaba como venían desde lejos y luego empezabas a notar ese olor, las flores que venían, los que traían perfumes. Y así de esta forma Pablo vincula ese pensamiento de esa marcha de victoria y ese olor. Y dice, nosotros somos como un olor, como una fragancia. Ahora, es una fragancia para algunos, dice, a los que se salvan y en los que se pierden. Y luego dice, a estos ciertamente, a los que se pierden, olor de muerte para muerte. Y a aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Guarda esa pregunta, volveremos a esta pregunta. ¿Quién es suficiente? Pero la imagen de que un olor que causa una reacción diferente en diferentes personas. Primeramente, es el mismo olor. ¿Y cuál es el olor aquí? Pues el olor es el mensaje de Pablo. El olor es el mensaje de Cristo. Algunos escuchaban el mensaje de Cristo y lo único que escuchaban era muerte. Y les parecía una religión de muerte. En 1 Corintios Pablo habla de este tema con los corintios y dice, mira, para los griegos les parece locura el mensaje de la cruz y para los judíos les parece debilidad, pero no es sabiduría y es poder de Dios. Vemos claramente cómo el mensaje de la cruz para la persona que rechaza la obra del Espíritu Santo en su vida, la obra de la cruz parece debilidad y le parece locura. El Hijo de Dios vino a este mundo y fue clavado en una cruz, ni era capaz de escapar de esa condenación de los soldados romanos. Y para los judíos decían que el Mesías, ese que llevamos siglos esperando y ahora ha venido solo para ser crucificado, no puede ser. No obstante, para la persona que conoce lo que es la obra del Espíritu Santo en su corazón, la persona que dobla la rodilla delante de Cristo, esa crucifixión es efectivamente la sabiduría de Dios. Dios en su justicia cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos, cada uno hemos de apartado por nuestro propio camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Ahí está ese gran mensaje que es vida. Y en su muerte no solamente fue resucitado, sino que también hay nueva vida para nosotros también. Y podemos entender, como Pablo explica aquí, que su ministerio cuando predica a Cristo, para algunos es un olor de muerte para muerte. Y tristemente, el resultado de rechazar la muerte de Cristo es la muerte espiritual. Pero para la persona que acepta el mensaje del Evangelio, es un mensaje de vida que lleva a la vida. El ministerio de Pablo realmente bajo estas imágenes es un ministerio tan importante. El ministerio no ha cambiado para nada. Hasta el día de hoy seguimos con este mismo ministerio. Predicamos a Cristo. Olor de vida para los que conocen a Cristo. Pero tristemente olor de muerte para muerte en los que rechazan a Cristo. En el capítulo 3 continúa con ese ministerio, pero le da un enfoque diferente. Dejando atrás esta imagen del desfile, ahora hablamos del nuevo pacto. Pablo arranca el capítulo hablando de cartas de recomendación. ¿Comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Ahora, si recordáis, os dije hace un momento de guardar una pequeña frase. Vamos llegando a esta frase, pero el pensamiento es, Pablo dice, no necesitamos cartas de recomendación. Realmente vosotros sois nuestra carta. O sea, él dice, cualquier persona que duda sobre nuestra autoridad como apóstoles de Dios, solo le hace falta mirar a vosotros para ver que efectivamente nosotros somos los apóstoles de Dios porque Dios ha hecho una obra milagrosa en Corinto, salvando a los corintios. Esa parte del pasaje es interesante porque conforme va hablando, Pablo dice, vosotros sois nuestras cartas, pero dice, yo no escribí la carta. Interesante cómo lo dice. Dice, nuestras cartas sois vosotros, versículo 2 del capítulo 3. Dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Pablo dice, Cristo escribió la carta. Cristo es el que ha escrito sobre vosotros y nosotros somos los que hemos enviado la carta. Pablo una vez más coloca a Cristo en primer lugar. Cristo es el centro de su ministerio. Y luego dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y ahí Pablo está empezando a abrir el tema hacia dónde irá en este pasaje, que tenemos que ir con paciencia, porque primeramente quiero comentar algo más que Pablo hace en el versículo 4. Saltando del tema de las cartas de recomendación y ese pensamiento que no necesitaba en un principio cartas, o sea, los corintios no tenían que escribir una carta para Pablo, ni Pablo tenía necesidad de pedir cartas de otras personas para venir a ellos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, tenemos una suficiencia. Ahora, recordáis que esa es la frase que había comentado en el capítulo 2. Pablo dice, ¿quién es suficiente? En el versículo 16. Ese pensamiento de que, ¿quién está a la altura de esto? Ahí en el 16 habla de el olor de muerte para muerte, olor de vida para vida. ¿Quién es suficiente para esto? ¿Quién puede decir, mira, yo sé que mi vida es olor y para muerte o para vida, y ese soy yo? Pablo dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y sin embargo, en el capítulo 3, lo que nos va a decir es que tenemos confianza. Dice así el versículo 4, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, o podríamos usar la palabra suficientes, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o una vez más, suficiencia, proviene de Dios. Ese pensamiento de que Pablo dice, yo no necesito cartas
porque Cristo ha hecho la obra. ¿Significa que yo soy suficiente, que yo no necesito cartas de nadie? No, no. Yo no soy suficiente por mí mismo. Más bien, soy suficiente porque Cristo me ha hecho ministro del nuevo pacto. Así el versículo 6, el cual Dios asimismo nos hizo ministros suficientes o competentes de un nuevo pacto. Y así entra Pablo en ese tema de lo que él va a contrastar, la letra y el espíritu. Y él dice aquí, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, lo que va a hacer Pablo con esto lo vamos a tener que esperar y dejar que lo desarrolle a continuación, en el versículo 7 y a continuación. Pero, como decía, voy a romper este mensaje, que en un principio debería seguir. No obstante, creo que es mejor romperlo y tenerlo en dos trozos, dos sesiones. Pero Pablo va a utilizar algo del Antiguo Testamento y quiero tomar el tiempo de establecer el trasfondo y lo que Pablo está haciendo desde el Antiguo Testamento. Para hacer esto, Pablo vuelve atrás a los capítulos 32, 33 y 34 de Éxodo, del segundo libro del Antiguo Testamento. Y ahí pone el trasfondo, lo que va a decir, para lo que va a decir en los versículos 7 hasta el 4, 6. ¿Qué es lo que leemos en estos capítulos? Bueno, primeramente en el capítulo 31 leemos la historia del becerro de oro. Como recordamos, seguramente, Moisés sube al monte de Sinaí para recibir los 10 mandamientos. En un principio, el plan de Dios era dictar los 10 mandamientos al pueblo de Israel y sin embargo el pueblo dice que es demasiado terrible escuchar la voz de Dios y dice no podemos aguantar, por lo tanto Moisés, por favor, sube tú al monte y baja tú, o sea, escucha todo lo que Dios te dice y luego después bajas y nos cuentas lo que Dios tiene para nosotros. Tristemente, Moisés, cuando está arriba en el monte durante estos 40 días, el pueblo empieza a ponerse impacientes y al final vienen a Aarón y dicen, no sabemos lo que ha pasado con este Moisés, haznos tú dioses que irán delante de nosotros. Y tristemente Aarón, en un momento débil, pues accede y recoge todo el oro y según su versión de la historia, echa el oro en el fuego y del fuego sale pues ese becerro de oro. Obviamente su versión estaba intentando desvincularse un poco del proceso que debería haber sido de fundir y hacer ese becerro de oro. Y cuando de repente Moisés arriba en el monte recibe la noticia de Dios, baja porque el pueblo que tú has sacado de Egipto se ha desviado ya. Fíjate qué irónico, ¿no? El primer mandamiento, no tendréis otros dioses delante de mí. Y precisamente antes de bajar Moisés con las tablas, con estos 10 mandamientos, el pueblo ya tiene otros dioses delante de él. Y efectivamente, el segundo mandamiento también, tienen una imagen. Aunque parece que Aarón quería que el becerro de oro les recordara a Jehová y declaró el día siguiente fiesta solemne a Jehová, el pueblo estaba claramente adorando otro Dios mediante una imagen, los primeros 2 mandamientos. Moisés baja del monte y en una lección objetiva tan clara, toma las 2 tablas, las echa al suelo y las rompe. Y así de esta forma claramente comunica al pueblo, vosotros habéis roto los mandamientos de Dios. Bueno, en el capítulo 33 y 34 vemos que Moisés vuelve a subir. Sabemos que primeramente muele ese becerro de oro y hace beber la gente ya de este agua con el oro ya molido allí. Pero Moisés vuelve a subir al monte. Y en el capítulo 33, Moisés pide, los versículos 18 al 23, Moisés pide ver la gloria de Dios. Y cuando vuelve a subir al monte, vemos que Dios dice, nadie puede ver mi gloria y permanecer.
pero sí que voy a dejarte ver un reflejo de mi gloria. Y por lo tanto, ahí en el monte, el Señor toma a Moisés. Bueno, voy a guardar este pensamiento. Toma a Moisés, lo esconde en una cueva y así hace pasar su gloria delante de él. Proclama su nombre, su carácter. Y ahí vemos que justo cuando ha pasado, remueve la mano y permite que Moisés vea solo el último reflejo de la gloria de Dios. Y nada más ver este reflejo de la gloria de Dios, el texto nos dice que cuando baja Moisés del monte, su cara, su faz, brilla con un reflejo de la gloria de Dios. Ahora, esta historia es lo que Pablo tiene detrás del capítulo 3 y entrando en el capítulo 4. Ese pensamiento de que ver a Dios significa un cambio de vida. Nadie puede contemplar a Dios, aunque sea indirectamente, sin llegar a experimentar un cambio. Y esto es algo que queremos explorar más la semana que viene en la continuación de este mensaje. Pero quiero llegar a traer todo esto a una conclusión y decir, sí, hablaremos mucho más del concepto de gloria y ese nuevo pacto y cómo ese es un consuelo para nosotros pecadores. En cuanto a nuestros errores de la vida, hay consuelo y gran consuelo para nosotros. Pero tengo dos preguntas estudiando este pasaje. Primeramente, ¿de dónde viene tu suficiencia? O sea, ¿quién es suficiente para estas cosas? O sea, ¿quién da la talla de estas cosas? ¿Quién puede vivir en esta vida y realmente que tu vida sea un olor de vida para vida en los que aceptan, pero un olor de muerte para muerte en los que rechazan a Cristo? Y tristemente a veces queremos encontrar nuestra suficiencia en nosotros mismos. No obstante, aquí el pasaje nos anima con el ejemplo de Pablo, que Pablo dice, no somos suficientes en nosotros mismos, más bien nuestra suficiencia proviene de Dios, el que nos ha hecho nuevos ministros. Y ahí es claramente, importantísimo que comprendamos este tema. Fuera de Cristo no tenemos ninguna esperanza. Ninguno de nosotros es suficiente en nosotros mismos. Si estás escuchando este mensaje y jamás has puesto tu fe en Cristo y has hecho un esfuerzo muy grande en intentar ser una buena persona, intentar ser todo lo que debes ser, hago un llamamiento para ti a buscar tu suficiencia, tu competencia en Dios. Él es el único que nos puede hacer competentes, suficientes para estas cosas. Pero volviendo a este pensamiento, pregunto, ¿qué fragancia emite tu vida? Tu vida claramente emite una fragancia que los que trabajan contigo, los que viven contigo, tus amistades, tus familiares, las personas con quien te encuentras en la calle, tus vecinos, ¿saben que hay algo de tu vida? Nosotros no podemos controlar si esa fragancia termina siendo una fragancia de olor o de muerte para muerte, o si más bien lo perciben como de vida para vida. Pero sí que podemos asegurar que hay una fragancia de Cristo en nuestra vida, que nosotros también, como Pablo, hablamos de Cristo. Eso es lo importante. Tristemente, a veces hemos llegado a ser expertos en enmascarar esa fragancia, de intentar que nadie note ninguna fragancia en nuestra vida. Pero ese no es nuestro propósito en este mundo. Dios nos ha puesto aquí para ser olor en esta vida, olor de vida para vida en los que están dispuestos a doblar la rodilla ante Cristo. O tristemente un olor de muerte para muerte en los que rechazan a Cristo. Así que
Pablo avanza ese tema del ánimo en Cristo, preparándonos para ver el ánimo que existe en el mensaje del Evangelio. Y hacia allí vamos la semana que viene. Oremos. Padre Santo, doy gracias por ese pasaje y por las grandes verdades que vemos en ella. Y tenemos ganas de continuar estudiando tu palabra para ver cómo tú transformas vidas. Si eras capaz de hacer brillar la faz de Moisés nada más por pasar tiempo contigo, deseamos ver, Padre, todo lo que tú puedes hacer en nuestra vida cuando pasemos tiempo en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.